Bueno, jóvenes, vamos a empezar a hacer una pequeña rememoración de lo avanzado para poder concluir con el tema de las formas de litigación oral en audiencias preliminares. ¿Ya? Es muy importante resaltar que durante el desarrollo de la presente secuela del diplomado, o de la presente parte, digamos, de este módulo que me tocó impartir, deben tomar en cuenta que solo se vinculó en lo esencial a las diligencias preliminares que estarían vinculadas a lo que establece el artículo 300 del Código de Procedimiento Penal en muchas de las oportunidades, y ya de forma íntegra analizando otros matices vinculados a las actuaciones policiales, ¿no? Que en este caso tendría que ser toda la intervención policial dentro de las 24 horas que realizan arresto, aprehensión, acta de informe de acción directa, flagrancia, declaraciones informativas y otros. Incluimos el tema de las audiencias cautelares. Esto con la finalidad para que estos institutos procesales, primero, como elemento esencial, sean diferenciados por sus personas. Segundo, identificar el momento adecuado, procesal, oportuno, para no permitir su convalidación y no permitir su preclusión en el entendido de que sea actividad procesal defectuosa, no susceptible de convalidación. Vamos a hacer el análisis y lo vamos a hacer bien metódico en la didáctica pertinente, porque eso es que todos lo han aprendido, y va a estar vinculado a quien levanta primero la mano. Ahora no vamos a ver ninguna guía positiva para su conclusión. ¿Quién recuerda cuál fue la primera sentencia constitucional que hemos utilizado en la primera clase? Mano, la doctora María René. Miércoles, si le pelan le quito un punto y le pongo 99. ¿Sí? Diga, doctora, a ver, háblenos de la sentencia constitucional. ¿Qué número es? Solamente el número quiero. Y la fecha, nada más. La 376-2015 C1 del 21 de abril. A ver quién se anima. Ahorita, ¿quién refuta? A ver, alcemos la mano. Doctor Ronnie, ¿cuál dijo, doctor? 185. Quebrado 19, S3 del 30 de abril del 2019. Bien tirado. El 3, la doctora Giancarla Velasco. Mande, doctora. Fue el 11-28-2013, etapa preliminar. 17 de julio del 2013. ¿Quién es el cuarto que ratifique alguna de estas tres o que refuta y pone otra? Ratifico, doctor, 0376-2015. Evelio Ojeda Montaño. El doctor Juan Francisco. 376-2015, doctor. El último. Doctor, yo. La doctora Bernarda Sosa, por favor. La 11-28-2013, doctor. La primera sentencia que hemos visto durante el desarrollo de la presente clase, en los días que nos ha tocado exponer, es la, para su conocimiento, es la 376-2015 S1 de abril. La segunda pregunta sobre el tema de participación en clase. ¿Quién nos puede explicar cuál era el contenido importante de esta sentencia constitucional 376-2015? Solamente por lo que es amplio, vamos a hacer que tres personas, solamente tres le vamos a dar la palabra a tres. ¿Alguien puede darme una pauta de los requisitos esenciales que hicimos referencia? Díganos, doctor, lo escuchamos. Tiene 3 minutos. Esa sentencia hace referencia a la procedencia de las nulidades procesales. ¿Cuándo se deben dar las nulidades procesales? ¿Bajo qué condiciones? En la sentencia hacía referencia a que las nulidades procesales se deben dar bajo 3 presupuestos: que el acto procesal denunciado de viciado debe haber causado gravamen y perjuicio personal, el vicio procesal debe haberse colocado en un verdadero estado de indefensión, el perjuicio debe ser cierto, concreto, real. 4, el vicio procesal debe ser arguido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente. Y 5, el vicio procesal debe haber sido no debe haber sido convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad. Ya, a ver, Si definamos, no doctor, para concluir, ¿cuántos son los elementos procesales? 5, doctor, 5. Ah, ya, 5 sí. son. Ya. La doctora Ruth Eugenia. En estas sentencias, bueno, nos hablan sobre la nulidad de los actos procesales y los 5 que ya había mencionado, ¿no? Esencialmente sobre repetir lo mismo que el acto procesal denunciados de viciado, debe haber causado gravamen, no, debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo. Segundo, el vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado de indefensión. Tercero, el perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable. Cuarto, el vicio procesal además debió ser arguido oportunamente, y eso sí nos es
especificó muy bien con varios ejemplos y en la etapa procesal correspondiente. Y quinto, que no debe haber convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad. Eso es esencialmente de lo que trata esta sentencia, doctor. Ya. ¿Alguien más quiere complementar algo a esta sentencia constitucional? Algo que nos están diciendo, que hemos repetido unas 3 veces. Eddie Valencia. Es en cuanto se refiere a un proceso de familia. Exactamente. Bien tirado, caramba. Bueno, los 3 jóvenes que han contestado, 100. Ahora vamos a entrar a la importancia de la sentencia constitucional 1128. ¿Quién nos puede dar una pequeña explicación de la importancia de esta jurisprudencia y por qué tiene trascendencia? Sentencia constitucional 1128-2013. Tiene la palabra. La importancia de la 1128-2013 es que deja sin efecto la 1036 del 2002. Ya, un punto. ¿Cuál más? O sea, ¿qué otra importancia aparte de dejar sin efecto la 1036? ¿Qué produjo la elaboración de esa sentencia constitucional? ¿Cuál fue la importancia cuando se aplicó la nueva economía procesal vinculada al procedimiento cuando se reformuló? Nuevos plazos procesales que son distintos a la 1036. Exactamente. 1128. Bien, doctora. ¿Alguien más quiere complementar a eso? Sí, doctor, yo. Nombre, Mariana Rubín de Celis. Bueno, complementando lo manifestado por mi compañera, también es preciso señalar que dentro de esta sentencia constitucional se han establecido ya los plazos procesales dentro de lo que es la etapa preliminar para la investigación policial. Es decir, que en esta sentencia ya se ha establecido que el plazo máximo tiene que ser de los 20 días, ¿no? Eso para mí es lo más destacable y lo que trasciende dentro de lo que es esta sentencia. ¿Cuánto fue el plazo que se generó del tiempo de la complementación de las investigaciones vinculadas al 302 numeral 2, perdón, al artículo 301 numeral 2 del Código de Procedimiento Penal? ¿A cuánto se acortó o se alargó la complementación de las investigaciones preliminares por esta jurisprudencia constitucional? Se acortó. ¿Cuánto tiempo? 20 días. Eso era la preliminar. La perdón, a 60. Exactamente. A 60. Gracias. Ya, 100. Gracias a usted, doctor. ¿Alguien más quiere complementar una importancia sobre esta sentencia constitucional 1128-2013 que no sea reiterada? Esta sentencia constitucional también habla de que las investigaciones preliminares deben iniciarse por la policía desde que conocen el hecho jurídico al Ministerio Público dentro de las 8 horas de su intervención. Ya, ¿qué más nos puede complementar, doctora? En líneas generales, lo que usted entendió, haga una rememoración del trabajo que me presentó. Pero habla de los plazos. Primero habla de los plazos de 20 días y en el caso de que el fiscal de materia no se encuentre que de acuerdo a las circunstancias se puede ampliar a los 90 días. ¿Cuál fue el fundamento jurídico que el Tribunal Constitucional utiliza para decir expresamente que deja sin efecto la sentencia constitucional 1036-2002? Yo me acuerdo que en la sentencia constitucional habla sobre la desnaturalización de los principios que rigen el sistema. ¿Ya? ¿No ven? Por ejemplo, señala que los fiscales esperan medio año para pronunciarse sobre la imputación formal, mientras lo pueden hacer en las primeras actuaciones, lo que conlleva que los juzgados cautelares se reúnan y acumulan varias causas, lo que hace que le resulte imposible al juez cautelar tener control sobre los casos. De igual forma señala que el plazo de los 90 días, el fiscal puede pedir complementación, diligencias, y tiene que hacerlo en un plazo razonable, porque el fiscal tiene 3 meses para concluir la investigación, y más aún si la imputación formal se realiza en base a la existencia de elementos de convicción. ¿Esos 3 meses que usted dice, doctora, se modificaron o no se modificaron? ¿Esos 90 días o 3 meses que usted manifestó 2 veces? ¿Qué? ¿Esos 90 días o 3 meses que usted manifestó ahorita en la sentencia constitucional, ¿se modificaron o no se modificaron? Sí se modificaron porque antes eran 6 meses. Excelente. Doctora Lisette Zambrana. La sentencia constitucional plurinacional 1128-2013 trata de que la imputación formal
debe ser presentada en el plazo de 20 días, ¿no? Para que el fiscal concluya las investigaciones preliminares o en su caso, pues también haga la complementación de las diligencias, ¿no? Pero esto tiene que ser en el plazo de 90 días, salvo una prórroga razonable en casos complejos, ¿no? Qué sé yo. Y por eso es que queda fuera la jurisprudencia de la 1036 quebrado 2002, porque no son aplicables los 6 meses que estaban estableciendo en esa jurisprudencia, ¿no? Excelente. ¿A qué sentencia hizo relación, doctora? A la sentencia constitucional 1036 quebrado 2002. ¿Cuál fue la que dejó sin efecto esa sentencia constitucional 1036? La sentencia constitucional plurinacional 1128 quebrado 2013. Esta viene de la fecha Sucre de 17 de julio del 2013. Vamos a entrar a la acción de libertad que analizamos en 2 clases vinculada al tema de la ilegal privación de libertad que realizó la policía a un funcionario público que se encontraba cumpliendo funciones en su calidad de juez. ¿Alguien recuerda cuántas sentencias constitucionales se hicieron mención en esa acción de libertad? Y si nos puede explicar, para que no sea tan fácil, por lo menos una, el doctor Enrique Muñoz. Sí, doctor, gracias. Fueron 6 las sentencias y la principal era la de pronto despacho. Doctora Marilí Gutiérrez. Las sentencias mencionadas en la acción de libertad, una de ellas fue la 0695 quebrado 2016-S2 de Sucre del 7 de octubre del 2016. Ya. La siguiente es la 712 quebrado 2015 S3 de Sucre del 3 de julio de 2015. Hay una tercera, la 2199 quebrado 2013 de Sucre del 16 de diciembre de 2013. La cuarta le menciono la 1077 quebrado 2006-R de Sucre del 30 de octubre del 2006. Hay una quinta que es la 2233 quebrado 2013 de Sucre del 16 de diciembre del 2013. Y por último, la 0236 quebrado 2019 S3 de Sucre del 16 de diciembre de 2019. Estas son las sentencias que le puedo mencionar. Ya. ¿Cuál es la que a usted le generó mayor interés en el tema de la interpretación? ¿Cuál cree usted que fue la más preponderante de todo ese glosario de jurisprudencia constitucional? Entre ellas, la que más me llamó la atención es la 3712, quebrado 2015, en la cual señala sobre el principio de interdicción a la arbitrariedad en relación en la forma que fue detenida o aprehendida la persona, siendo que ésta cumplía una función pública, digamos, ¿no? Donde no se demuestra el por qué estaba detenida. Esa era la razón de la acción de libertad. Excelente, doctora. Doctora María Cristina, vamos por el 100, doctora. Miércoles, doctor, lo que más me sabía ya no hablé, pero igual, hice mi tarea. En realidad, 5 son las que pude detectar dentro de, y hay una que me llamó la atención, esta la 1077/2006-R, que dice la actuación del fiscal constituye un acto ilegal y arbitrario, además de una intromisión indebida, puesto que es inadmisible. No sé si usted lo dijo dentro de o es que está en la sentencia, pero me llamó la atención, puesto que dentro de una acción tutelar se cuestiona una decisión del juez o tribunal de garantía pronunciada con el simple argumento de que no es correcta y por ende no es compartida por las partes. Esta jurisprudencia da la receta de interpretación para que nosotros podamos hacer el análisis interpretativo y su aplicación. Eso me llamó la atención porque tiene razón, o sea, no puede ser motivo de aprehensión, ¿no es verdad? Porque no se esté de acuerdo en ese momento si es que no se demuestra algo más. Ya. Si no quiere que le dice todas las que yo pude ver. A ver, ¿cuáles son las 5? Está bien, ya me dijo la 1077-2006. La 691/2016-S2 del 7 de octubre, la 712/2015-S3 del 3 de julio, correcto, la 2199/2013 del 16 de diciembre, la que le dije anteriormente, la 1077/2006-R del 30 de octubre, la 2233/2013 del 16 de diciembre,
Ya bueno, pero para conocimiento general, sí, fueron 6 jurisprudencias constitucionales que se realizaron. Todas, fíjense muy bien, y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para identificar 2 cosas muy importantes. El ámbito de aplicación jurisprudencial que se debe realizar durante el desarrollo de una acción de defensa. Las 6 jurisprudencias, en el orden en el que fueron presentados, demuestran el momento en el que comienza el agravio, oportunamente denunciado. Demuestran cómo la jurisprudencia identifica y te da la carga argumentativa necesaria para poder identificar de qué forma vas a lograr conseguir la nulidad del acto en el hipotético caso que lo denuncies oportunamente, eficazmente. Si ustedes se fijan, y estas 5 o 6 jurisprudencias, porque viene la última que era la innovativa, ustedes le hallan el entendimiento de lo que pusieron en su resumen, vinculado única y exclusivamente a un debido proceso que esté enmarcado principalmente en la identificación de agravios. Ustedes sí o sí, aunque no ganen en la acción de defensa, ustedes van a quedar como buenos abogados por 3 aspectos. Primero, que van a demostrar que sí se puede identificar documentalmente el agravio a través de la revisión de cualquiera de las actas que se haya realizado. Segundo, ante la ausencia de documentos que identifiquen la actividad investigativa en esta área preliminar, también se genera la nulidad de actos. ¿Por qué? Porque no se está dejando la constancia conforme lo establece el artículo 120 del procedimiento penal vinculado a la elaboración de las actas. No se olviden que la esencia principal con la cual yo comencé la exposición fue, a ver quién recuerda, cuál fue, qué era lo que yo quería. Yo lo dije al comiencingo, de entrada lo dije. A ver, ¿quién recuerda? A ver, es por un 100. José Luis Montaño. ¿Montaño qué, doctor? Montaño Arnés dijo que necesariamente deberíamos partir de entender y dejar bien determinado la diferencia de la elaboración de un acta de aprehensión con un acta de detención, si mal no recuerdo. Sí, está bien, pero ¿qué fue lo que yo comencé diciendo en la acción de libertad? ¿Cuál era mi intención? ¿Recuerda, doctor? Doctor... Sí, lo que recuerdo, doctor, que en la audiencia lo que dijo, en primer lugar, fue que recién acababan de enterarse, en el juicio acababan de enterarse de la aprehensión y que iban a demostrar la ilegalidad de ese acto, que exigían que se notifiquen y se iban a presentar a la cautelar, pero eso fue lo primero que capté de la audiencia. Doctor, buenas noches. El doctor Enrique Muñoz y después la doctora Esther Ledesma. Sí, doctor, lo primero que quería enterarse era por qué estaba siendo imputada y que quería tener acceso al cuadernillo de investigaciones. Yo empecé diciendo claramente, el motivo es acceder al cuaderno de investigación porque nunca se me notificó y quería conocer la famosa, ¿alguien recuerda? El famoso requerimiento verbal fiscal, porque no se olviden, fue aprendida, según el acta de acción directa, en cumplimiento a un requerimiento verbal. ¿Ya? Ahora vamos al siguiente tema, siempre vinculado a esta cuestión. ¿Por qué es importante resaltar esta situación que genera indefensión? A ver, en una lógica material, ustedes en su entendimiento nos podrían materializar cómo se puede constituir un elemento probatorio, y fíjense muy bien, acuérdense de los elementos ofrecidos como prueba en esa acción de defensa, para poder demostrar documentalmente que hay ausencia de cumplimiento al debido proceso, hay ausencia de cumplimiento al derecho a la defensa, hay ausencia del cumplimiento a la legalidad. ¿Cómo lo materializamos legalmente? ¿Alguien recuerda? En un documento. Doctor Richard Cuellar. Buenas noches, doctor. Bien, lo que nos instruyó fue de que en caso de existir esa situación, pues, bueno, pues producir nosotros la prueba, ¿no? Generar nosotros la prueba presentando memoriales, ¿no? ¿Para qué? Solicitando poner en conocimiento cuál es la situación jurídica o o poner en conocimiento de que expresamente nos indiquen cuál es el motivo de nuestra aprehensión, cuál es el hecho, ¿no? Por el cual se nos ha aprendido. Doctora Giancarla, ¿qué nos quiere decir? Disculpe, ¿no era la presentar una defensa de fondo? En la acción de defensa, en la acción de libertad. Sí. Nunca se puede presentar una defensa de fondo, doctor, en la acción de libertad por el principio de subsidiariedad.
porque los incidentes tienen que ser revisados por el juez del control jurisdiccional. Los agravios vinculados, y es buena la observación para que no haya confusión, los agravios en una acción de defensa tienen que estar vinculados precisamente a una vulneración al debido proceso. Y entonces eso significa vinculación a su tramitación. Para nosotros poder establecer una defensa de fondo, tendríamos que hablar de la inexistencia del hecho, y el único que tiene la competencia para poder ingresar a ese análisis, bajo el principio de legalidad, bajo el principio de Julia Novi Curia, dame los hechos y te daré el derecho, es el juez, no es el Tribunal Constitucional. Doctorita Jersey Gareca escribió algo muy puntual, categórico e importante: acceder y conocer al cuaderno investigativo. ¿Quiere complementar más algo, doctora, a eso? Doctor, justamente había respondido cuando preguntó, y como estaba en un lugar que había bastante bulla, no podía contestar. Lo que usted había manifestado fue lo primero que en su acción de amparo manifestó, justamente que era acceder y conocer el cuaderno de investigación, porque durante todo el proceso o durante todo el tiempo que estuvo detenido, su clienta no tuvo el acceso. Eso sería todo, doctor. Ya, pero eso es correcto. Primero, que es una acción de libertad, no de amparo. Hay diferencia. Segundo, está perdón, me excelente. equivoqué. Está excelente, pero yo quiero que me complemente algo más trascendental que usted haya visto. Así como porque eso es excelente, digamos. Fue lo primero. No sé si el doctor, ¿qué más nos puede complementar con relación a esta jurisprudencia constitucional y con relación a la fundamentación realizada vinculada al derecho a la libertad de la que era funcionaria pública en ese momento procesada, que era la juez? Dentro del diplomado estamos hablando de técnicas de litigación. Yo, en lo que observo cuando hablan, he podido notar que unos 15 de los que están presentes y de los que cuando prenden sus cámaras tienen esa actitud de que cuando hablan acompañan con un lenguaje corporal. Y eso es muy bueno, porque el lenguaje corporal lo primero que demuestra, más que lo que se escucha, es la seguridad. Entonces, esta es una técnica de litigación. Si bien es cierto, no es jurídica porque no está amparada en el procedimiento, es una forma de oratoria que todo abogado necesariamente debe utilizar. Debe partir por la vestimenta. No es que sea una cuestión de carácter clasista, no. Ustedes vean las reglas del buen abogado, vean lo que dice el rol del abogado defensor, y entonces desde ese contexto uno empieza a abrirse puertas para que le tomen atención a lo que uno dice. Porque resulta que la importancia de la información que uno transmite a momento de hablar había sido la tercera, no había sido la primera. Ojo, la tercera. Primero te ven, te estudian, ven tus ademanes y recién te escuchan. ¿Cómo es que se casa esta situación? ¿Ustedes han visto charlar a los sordomudos? ¿Quién recuerda ha visto charlar? ¿Acaso se dicen algo? Son puro señas. Y sin el ánimo de ser chistoso o malcriado, en el mejor de los casos. Pero ellos son puro señas y se comunican. Entonces, por eso es muy importante que dentro de este marco de la oratoria, nosotros aprendamos que dentro de las técnicas de litigación acompañemos la seguridad de lo que vamos a transmitir a través de la información que vamos a hablar. Lo que nosotros transmitimos cuando hablamos es información. Entonces, para demostrar que esa información da seguridad, bien lo decía el doctor Juan Carlos Hanse, tenemos que hacerlo de forma completa, íntegra, ¿ya? Y por eso es que es muy importante que un abogado tenga dentro de lo que, en la forma que él quiera, pero que esté lo mejor presentable posible, hombre o mujer, ¿ya? Esto solamente es porque es necesario que lo tengan como un conocimiento, como un cliché. No va como nota, obviamente, pero es parte de la función que nosotros desarrollamos todos los días. A mí, por ejemplo, no me gusta estar de saco y corbata a las 3, 4 de la tarde en la calle, digamos, cruzando la Monseñor Rivero, porque no saben, o sea, yo llego como un pollo a la brasa al frente, digamos, sudo y hace calor, pues, imagínense. Entonces, y esta situación genera incomodidad. Entonces, a pesar de eso, hay que demostrar buena presencia. Es lo que yo creo, considero, y que les va a servir de mucho hasta para cobrar, que es lo más importante. Porque todo entra por los ojos. Cuando el abogado está presentable, ya sabe el cliente que tiene que pagar. Entonces, se los digo así porque al momento de establecer una comunicación no verbal, donde ya el cliente sabe que tiene que pagar, le es más fácil cobrarle. Y por último, en muchos de los casos, cuando ustedes hacen su iguala, ustedes díganle, sencillo, ¿cómo quiere pagarme? Lo transcribe. Resulta que el proceso no va a terminar y usted ya va a estar pagado.
Y no va a ser la típica, que es lo que hace la mayoría. Deme el 50% ahora y el 50% cuando termine el proceso. A veces ni lo terminan el proceso y se olvidaron del otro 50%. Entonces estos clichés, estos tips son muy importantes para que ustedes puedan desarrollar una mejor calidad de atención al cliente y principalmente que sea muy bien remunerado de forma inconsciente su trabajo. Bueno, ingresando nuevamente a la clase, todos ustedes, aquí hay 150, tienen la obligación y la misión bajo estas técnicas de hacer una carta de presentación donde una publicidad permanente trabaje por ustedes, ¿ya? Es como cuando ustedes van y buscan algún servicio. ¿Qué es lo que buscan? A través de la propaganda, el mejor servicio. Entonces ustedes apréndanse a vender. Por eso les estoy transmitiendo y es sentido común, según yo. No sé cómo lo entenderán ustedes, pero les estoy diciendo, cópienme con la finalidad de que sean mejores que yo. Este es el camino. Sigan este camino. Grábense, fílmense, pidan autorización al juez bajo el principio de publicidad. Ahí va a estar el acta. Suban sus exposiciones, suban sus trabajos. Van a poder tener la oportunidad de que la gente empiece a calificarlo y empiece a tener la oportunidad de conocerlo ya trabajando. Para las personas que no les gusta litigar oralmente, porque en el tema penal, aquí lo que manda es la oralidad. Es hablar, hablar, hablar y hablar. Ser lo más juicioso posible en el sentido de hacerse entender. Entonces, bajo esta cuestión de carácter, digamos, genérica, en el tema del marketing publicitario jurídico, ustedes tienen la obligación de mejorar. Yo, por ejemplo, lo hago a través del apoyo de una segunda o una tercera persona, pero siempre estoy pendiente de lo que publican. Ustedes lo pueden hacer personalmente porque yo soy un convencido y lo he visto. Hasta cuando estamos nosotros en audiencia, estamos mirando el Facebook, cuando deberíamos estar por lo menos haciéndonos propaganda de nosotros mismos. Sentencia constitucional que tengan ustedes, otro tips. Ustedes fíjense de las que les he presentado. Si es una acción de defensa, preséntenla con su nombre. No hace falta que le pongan el nombre de la otra persona, porque esa sentencia va a salir dentro de la acción de libertad presentada por fulano de tal en representación sin mandato. Ya está su nombre de usted ahí en la sentencia. Y van a poner su nombre de usted en la página del Tribunal Constitucional y va, ¡bum! Ya, trabaja nomás. Imagínense su nombre usted en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional, y va a estar vinculado a Google, porque va a ser su nombre completo. Entonces, estas situaciones, por ejemplo, independientemente de la materia, yo se las transmito para que ustedes tengan esa capacidad, primero, de poder generar una presentación personal propia. Yo quiero que sean mejores que yo. ¿Saben por qué yo quiero que sean mejores que yo? Porque me voy a ir a lo que les dije la primera clase. Yo no voy a ganar, yo voy a ser mejor. Y si me los pillo a ustedes al frente en una audiencia, yo pues quiero ser mejor que ustedes, porque yo voy con ese conocimiento. Quiero que ustedes sean mejor. No voy a ganar. ¿Por qué no voy a ganar? Porque ni yo sé qué es lo que va a resolver el juez si es que me voy con el criterio de que legalmente voy a utilizar la ley como respaldo. Entonces, ese contexto ustedes lo tienen que tener claro para poder materializar y capitalizar, primero, la forma en cómo van a hacer la presentación de su trabajo. Segundo, la calidad de abogados que pueden llegar a convertirse si es que empiezan a tener disciplina desde la presentación de su propia imagen personal o marca personal. Esto que le estoy haciendo relación está vinculado a lo que se publica porque tiene un contexto legal que está vinculado a hechos de agravio, que son los que se dan durante el desarrollo, ojo, de la técnica de litigación en etapa o en audiencias preliminares. Para continuar, en el tema de interpretación, está vinculado a que ya uno no puede realizar cuestiones de análisis subjetivas, porque ya el Tribunal Constitucional, desde el año 2006, agarra y le dice la labor en un delito propio, porque estamos hablando que fue aprendida con relación a un delito propio vinculado a un funcionario judicial, en este caso un juez, dice, menos la policía, dice, es porque necesita una revisión, en este caso, avalada por el Tribunal Constitucional que la puede aprobar o que la puede revocar. Bajo ese entendido, esa situación les puede servir a ustedes como fundamento. Obviamente lo que cambiarían son los actores cuando ustedes utilicen algún argumento vinculado a una interpretación de norma jurídica. Un ejemplo que les puedo dar, a ver, una nulidad de declaración. Si ustedes hablan de una nulidad de declaración y ven que en el formulario, por ejemplo, se equivocaron en la fecha, en la hora y en los delitos por los cuales se le tomó la declaración, y esto está vinculado a que cuando hizo el uso y el derecho de este mecanismo de defensa, él declaró
Y más aún genera un agravio cuando declara y no se toma en cuenta su declaración en lo absoluto para decir, esta parte de su declaración está contraria a este elemento probatorio. Entonces, ustedes pueden calzar esa interpretación a su favor, porque resulta que en la imputación formal, el antecedente, si es que ha establecido probabilidad de autoría en cualquier tipo de ilícito, tendría que desvirtuar, digámoslo así, un 80% por lo menos lo que la persona declaró, porque no se olviden el mecanismo de defensa de la declaración. Si en la declaración él dice esto, y en la imputación no toma en cuenta esos descargos para desvirtuar lo que dice en la declaración, entonces hay un agravio ahí. Y es eso lo que ustedes pueden agarrar de esa jurisprudencia para sujetar a un tipo de interpretación. Ya no sería una cuestión subjetiva de ustedes, sería una cuestión subjetiva que el Tribunal Constitucional dio como lineamiento para poder respaldar un fundamento jurídico. Porque precisamente ese fundamento jurídico viene aparejado a que le da lugar al reclamo realizado, que es lo que ustedes buscan. Cuando se incidenta, uno tiene que convencer que ese reclamo cuenta con respaldo legal procesal, identificando si es posible el artículo, y principalmente el respaldo legal constitucional producto de una interpretación ya realizada por el tribunal ante un hecho similar. El día de ayer, para continuar con la clase, nos quedamos en el artículo 97 y nos tocaba el artículo 98 y 99 para llegar al 100. Con esto vamos a dar por concluida la clase al momento de realizar el análisis de estas dos normas procesales vigentes, debido a que estaríamos completando todo lo que establece el capítulo 2 vinculado a la declaración del imputado dentro de estas etapas preliminares. Es muy importante establecer que este capítulo 2 está dentro del título 4 del procedimiento penal. Es muy importante. Muchos quizás lo pueden tomar como un fundamento muy clásico, digámoslo, no, pero es importante establecer que el título 4, capítulo 2, habla en el procedimiento de la declaración informativa policial. Y ahí están los artículos de los cuales nosotros nos podemos agarrar cuando se incumplen y los que muchas veces les repetí, el 100 en cuanto a su inobservancia. Entonces vamos a hablar del registro de la declaración informativa. Por favor, alguien que me ayude y le dé lectura al primer parágrafo del artículo 98. Registro de la declaración. Las declaraciones del imputado en la etapa preparatoria se registrarán digitalmente, excepcionalmente en lugares que no tengan acceso a la ciudadanía digital, mediante la transcripción u otro medio que reproduzca del modo más fidedigno su realización, garantizando su individualización, fidelidad, inalterabilidad y conservación. Fíjense ustedes, nos está dando, al concluir el parágrafo, 4 verbos rectores, así, que deberían cumplirse sin lugar a dudas. Habla de la individualización, habla de la fidelidad, inalterabilidad y conservación. Eso dice el registro de la declaración. Ahora fíjense ustedes cómo, miren, lo voy a plantear en el análisis para que ustedes hagan un ejercicio mental. ¿Será que estos 4 puntos están vinculados a que se pueden subsanar con un error de taipeo? Por ejemplo, que me cambie la fecha de la toma de la declaración. ¿Será que este error de taipeo en cuanto al nombre, digámoslo así, del imputado, solamente puede ser tomado en cuenta como una falta de atención al momento de la transcripción de datos? ¿Será que cuando se habla de la inalterabilidad, será suficiente que no esté en la declaración, por ejemplo, el tipo penal por el cual está haciéndole tomada su declaración informativa policial? ¿Y será que durante su declaración, cuando hace referencia a la conservación, no hace falta la firma del abogado y fue que se olvidó por más que diga dentro de la presencia del abogado? Fíjense ustedes que lo muy común en cuanto a que se equivocaron en la fecha, en cuanto a que se equivocaron en el nombre del tipo penal, por último pusieron que era un testigo y que no era su declaración informativa porque eran plantillas que ocupan, pero que aparentemente fueron por falta de atención no tomadas en cuenta, porque a veces no le ponen ni siquiera el número de caso al funcionario de la declaración informativa policial. Pero aquí yo les estoy demostrando, aunque parezca una cuestión de carácter lírica, una cuestión de retórica,
una cuestión de que ese abogado es puro lata, solamente le gusta bla, 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 bla nomás. Pero fíjense, no me lo estoy inventando. La norma procesal la individualiza. Y ustedes tienen que decirle, señor juez o señor fiscal, con todo el debido respeto, el registro dice lo siguiente y tienen que leérselo. Si no se lo leen, quizás no va a haber esa oportunidad de saber y demostrarle que lo que están haciendo está mal. Entonces, no se olviden que fundamentación abre competencia. Si no abren la boca para transmitir lo que el procedimiento establece en cumplimiento de un debido proceso, no va a haber perjuicio. Va a haber un acto de convalidación. Ustedes mismos van a ser cómplices de la preclusión del hecho que generó el agravio. Doctor Giovanni Encinas, ¿quiere decir algo? Sí, doctor. Buenas noches, doctor. Cabalmente con lo que está mencionando, doctor, este agravio es en caso de que nosotros seamos patrocinantes del imputado, ¿cierto? Correcto. En el caso de que el imputado, doctor, se dé cuenta de que sí hay un error en este registro de declaración, nosotros como abogados de la víctima, porque me ha pasado, y es increíble, nos ha pasado que, doctor, se hizo el registro de la declaración del denunciado en ese momento, posteriormente el fiscal imputó, y para notificarlo, y fue sin aprehensión, para notificarlo con la audiencia cautelar, no había cómo ubicarlo al individuo porque el señor policía asignado al caso, cuando tomó la declaración y el registro de la declaración del denunciado, en la casilla donde mencionaba el número de teléfono del denunciado, del declarante en ese momento, consignó el número de carnet de identidad del tipo. Y no podíamos llamarlo aunque sea para notificarlo, aunque sea por teléfono, ubicarlo, ¿no? Y esto pareciera que si está la firma del fiscal, está la firma del asignado al caso, está la firma del declarante, ya pareciese que fuese a propósito, ¿no? Como provocando ya de que haya esta anomalía en este documento. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como abogados de la víctima al notar eso en una audiencia, por ejemplo, doctor cautelar? Esa es mi duda, mi inquietud, doctor. Ya, la trascendencia o vinculación de esta clase está vinculada primero a enseñarle a hacer este tipo de observaciones vinculadas a lo que la norma procesal está estableciendo, primero. Segundo, al momento de hacer ponderación de derecho y dependiendo de la parte en la que nos encontremos, bajo el parámetro procesal de que la carga de la prueba le corresponde a quien acusa, en este caso fiscalía y víctima, si uno se da cuenta de estos errores, la obligación del abogado o de la víctima es subsanarlo, ya en ese momento. Señor fiscal, con debido respeto, porque uno cuando agarra y se imprime, tiene pues la obligación de leer como abogado del imputado, como el abogado de la víctima. Si sos el abogado del imputado, te quedas calladito nomás, digámoslo así, y no lo corregí. Pero si sos abogado de la víctima, tenés pues la obligación de tratar de sanear esa situación porque estás vos dejando precluir o dejando convalidar el acto que podría ser causal de nulidad a futuro. Eso por un lado. Por otro lado, la idea dentro del marco de lo justo no es generar impunidad. Ojo, pero bajo ese precepto tampoco es dejarlo pasar el cumplimiento al debido proceso. Porque si está en la norma es porque se tiene que cumplir. El incumplimiento no genera impunidad. El incumplimiento genera nulidad de actos que acarrean responsabilidad de los funcionarios que por falta de capacidad cometieron estos errores. ¿Por qué? Porque para eso la norma ha implementado tanto en el régimen del Ministerio Público o en el régimen de la policía, como también en el régimen judicial, procesos administrativos sancionadores. Ante la policía un DGP, ante la fiscalía una autoridad sumariante y ante el tema judicial el Consejo de la Magistratura. ¿Ya? ¿Eso qué demuestra? Que la ley, por algún lado, trata de generar una estabilidad jurídica para el cumplimiento y aplicación lo más adecuado posible de la norma, ya que los actores no cumplan el cumplimiento de esa norma, precisamente la misma ley dice, bueno, este no sirve, entonces tiene que ser procesado y ante la irresponsabilidad encontrada corresponde que sea apartado o la sanción de que le descuenten el sueldo o llamadas de atención. Entonces, la esencia está vinculada a que ese debido proceso tiene que darle la pauta al imputado, en este caso, de conocer
todo y de que no exista duda razonable de cómo se están acumulando los elementos que van a hacer la prueba, que lo van a utilizar en su contra en una imputación formal y posteriormente en una acusación. Eso como un primer parámetro. Pero fíjense ustedes, en la modificación de la ley 1173 junto con la 1226 se implementa que el registro digitalmente. Y ahorita, no sé cómo estarán ustedes, pero muchas de las veces uno cuando hace un memorial actualmente tiene que vincularlo a su ciudadanía digital, ¿ya? Y esto permite, hay dos sistemas de que vos seas parte digitalmente de una plataforma que maneja el órgano judicial y de otra plataforma que maneja el Ministerio Público con la Policía Nacional, que son los sistemas FUT, Sistema Único Digital, FUT, no los códigos FUT que antes eran los códigos llanos. Entonces uno digitalmente ya también recibe las notificaciones. Entonces, aquí claramente dice, excepcionalmente, en lugares que no tengan acceso a la ciudadanía digital, mediante la transcripción de otro medio que reproduzca del modo más fidedigno su realización. Fíjense ustedes bien, antes de ingresar al tema de los conceptos que estábamos, o a los verbos rectores que estábamos analizando, del modo más fidedigno de su realización. Nos está ya sujetando a un camino que necesariamente debe cumplirse, dando idoneidad al acto, dando certeza de la actividad realizada por la policía y principalmente instruyendo que esa realización sea bajo el principio de verdad material vinculado al 180 de la Constitución lo más cierto posible, ¿ya? Entonces, si aquí nos está diciendo del modo más fidedigno a su realización y yo llego con la declaración con que, y aquí siempre voy a ser reiterativo porque pasa, con que me equivoqué, no le puse el nombre en la parte superior, no le puse la participación del fiscal, no le puse la hora de la conclusión de la audiencia, no le puse qué día se realizó el acto, no le puse que fue notificado, no le puse que estaba declarando en calidad de imputado, me equivoqué en el tipo penal. Aquí está estableciendo. Ahora, ¿por qué la importancia de esta norma? ¡Pum! Nos vamos al artículo 100. ¿Qué dice el artículo 100? La inobservancia. No se podrá fundamentar ninguna decisión contra el imputado si en la recepción de su declaración no se observaron las normas establecidas en el presente capítulo. Otro elemento más. Si ustedes son metódicos, son analíticos y principalmente tienen ese espíritu investigativo de buscarle a cada uno de los artículos su incumplimiento y leen una declaración informativa, es casi imposible que no vean la falta del cumplimiento íntegro de todito estos artículos que estamos analizando. Es casi imposible, pero tienen que hacer ese ejercicio mental. Por eso es que yo trato de darle ese impulso de dramatismo, digamos, de entendimiento para poder plasmar cada uno de estos entes rectores, porque de mi apreciación no se cumplen en la realidad y son causales de nulidad. Ahora bien, si le dicen a ustedes es un defecto relativo y no absoluto, está bien, generen la responsabilidad disciplinaria e inicien el proceso, porque al momento de resolver se lo van a rechazar el incidente, pero le van a decir, si bien es cierto, le van a decir, se puede constatar que existe una irregularidad al momento de la realización del acto o que se puede evidenciar que no se ha tomado la declaración informativa del delito imputado o que hay ausencia del investigador asignado al caso que no firmó, no suscribió el acta. Sin embargo, esta situación no le ha generado agravio. Entonces, ahí ustedes pueden hacer la utilización de esos documentos para establecer que sí hubo una ausencia de legalidad en la elaboración del documento, que obviamente no va a generar impunidad, pero sí la responsabilidad del funcionario que cometió cuando realizó ese acto. Por favor, alguien que pueda leer la segunda parte que habla este artículo 98 sobre el registro de la declaración. Solamente el segundo parágrafo completo. Doctor. Concluida la declaración, se firmará un acta sucinta con el único objeto de dejar constancia de la realización del acto y se entregará al imputado o a su abogado defensor un duplicado del registro realizado. Si el imputado se abstiene a declarar, se hará constar en acta que será firmada por las partes intervinientes. Si se rehúsa o no puede suscribirla, se consignará el motivo. La declaración, su abstención o en su caso la citación por edicto se presentará junto con la imputación y con la acusación. Ya, vamos a analizar los tres parágrafos de forma individualizada. ¿Recuerdan el artículo 120 al cual hice reiteradamente
observaciones. El acta, el acta, el acta. Pues otra vez estamos ante el acta y lo dice el procedimiento penal. Concluida la declaración, se firmará un acta. Al estar contenido esta palabrita, de manera indirecta o inconsciente, ya nos estamos trasladando a cómo se debe realizar un acta. Y nos vamos a lo que establece el artículo 120 en el procedimiento penal. Hay que hacer un análisis sistemático e integral para su aplicación. Ya entendemos que el cumplimiento de esos requisitos tiene que estar adecuadamente involucrado en el documento que se va a firmar. Por eso la importancia de darle la fundamentación necesaria a esta transcripción, con el único objeto de dejar constancia de la realización del acto, dice, y se entregará a su imputado, a su abogado defensor, un duplicado del registro realizado. Cuando ustedes le dicen, doctor, señor fiscal, señor policía, quiero una copia de la declaración, no es porque ustedes le estén pidiendo el favor, jóvenes. El procedimiento dice que se debe entregar esa copia. Por si no sabían dónde está, aquí en el artículo 98, en el segundo parágrafo. Entonces, si ustedes van y le dicen, porque resulta que yo le pido, y claro, y como no sé cuál es el contenido del artículo 98, le dice, mañana vuelva. Ya, para no hacerse problema, bueno, vuelvo mañana, nada. Pasado mañana, pídalo con requerimiento fiscal. Después pídalo como fotocopia. Y uno se quedó. Ahorita vamos a ver por qué es la importancia de llevarse la copia de su declaración. ¿Por qué es importante? Primero, tienen que tenerlo claro, que está en la ley expresamente detallado, identificado y normado. Lo único que tiene que hacer usted como señor abogado es cumplir ese mandato. Pide esa copia. Dice, si el imputado se abstiene a declarar, se hará contar en el acta que será firmada por las partes intervinientes. Otra vez habla del acta. Y aquí voy a machacar y voy a machacar. Y nos vamos a ir directamente al tema de registro del artículo 120, porque cuando ya se menciona la palabra acta, ustedes ya tienen que tener en la cabeza así, de forma inmediata, que tienen que cumplirse con los requisitos, con los 4 numerales del artículo 120. Sí o sí, es una condicionante que no se puede escapar. Pero ¿por qué es importante resaltar esta situación? Les dije, si no quieren poner lo que está diciendo el imputado o el testigo en su declaración, sencillamente no la firmen. ¿Y por qué no la van a firmar? Porque el procedimiento en el artículo 98, se lo estoy diciendo, permite esa figura procesal. Dice, si rehúsa o no puede suscribirla, se consignará el motivo. ¿Por qué no la firmó? Porque él quería que le ponga situaciones que yo no he dicho. Porque él quería que yo diga algo que no es cierto. Porque él quería que yo ponga y acuse a otra persona. Independientemente de esa situación, haciendo un pequeño paréntesis muy importante, la declaración del imputado no es prueba para generar culpabilidad o responsabilidad penal de otro coimputado. La declaración es un mecanismo de defensa. Estoy haciendo un pequeño paréntesis para que no se confundan. No es lo mismo que una declaración testifical. Por eso es que es muy importante que se deba realizar la transcripción del acta. Porque muchas veces, en un delito de robo agravado, por decir que son 3 los que atracaron, se ponen de acuerdo 2 y en su declaración dice, fue él. Sí, él me dijo, él me enseñó. Y esa es la base fundamental, digamos, de la acusación. O por último, se fue un procedimiento abreviado. Y en la ampliación de la declaración le echó la culpa a los otros coimputados. O si quieren así, habló de otros elementos probatorios de otro proceso para regenerar responsabilidad penal. Y ahora, con la figura esto de agente encubierto, pucha, resulta que ya es completamente aberrante la aplicación, porque esto, en su línea general de presunción de inocencia, nos demuestra otra forma de interpretación que se le debe dar a las declaraciones. Son mecanismos de defensa. Si la declaración del imputado, estamos haciendo referencia en este momento ahora a la integralidad de todo el capítulo 2 del título 4, declaración del imputado. No me voy a ir a referir única y exclusivamente a un paragrafito. Por eso les digo yo, tienen que circunscribir todo este capítulo 2 del título 4 en un contexto sistemático de cómo se está incumpliendo la norma cuando ustedes pretendan hacer el incidente. Y van a ir así por paragrafito, por pequeñas líneas, identificando. No se cansen de reiterarlo. Pueden parecer loros, no importa, porque la trascendencia va a radicar en que esa acta de fundamentación incidental, si es que es leída en algún momento y ustedes se olvidan, digamos, de hacer la fundamentación oral en audiencia de apelación,
o durante el desarrollo de la audiencia cautelar, van a tener la oportunidad de que sea escuchada y analizada y tomada en cuenta en una acción de defensa, ya sea vinculada a su derecho a la libertad o a algún debido proceso a través de un amparo, ¿ya? Porque no siempre la nulidad va a estar vinculada a que usted esté preso. Por ahí, en la resolución se ordena, bajo el mismo contexto, una detención domiciliaria. Evidentemente, la jurisprudencia ha establecido que la detención domiciliaria es igual que la detención preventiva. Igual son días de restricción que se deben computar en el hipotético caso que haya una sentencia condenatoria. Sin embargo, también ha identificado que esa situación permite hacer un lado, bajo el principio de subsidiariedad, digamos así, la aplicación de una acción de libertad y lo traslada a que debe presentar una acción de defensa vinculada a una acción de amparo constitucional, porque el agravio no estaría vinculado al derecho a la libertad, ya está en su casa. Ese juego, digamos, de interpretación constitucional, nosotros lo tenemos que manejar para ver cómo lo podemos introducir de forma favorable al momento de incidentar esto que estamos ahorita analizando en el procedimiento penal. Fíjense muy bien, y voy a ser reiterativo, se rehúsa o no pueda suscribirla, se consignará el motivo. Se consignará el motivo, es lo que a ustedes le da la llave para que le diga al fiscal o al policía, no es porque yo quiera meter lo que me dé la gana al acta. La norma procesal le ordena y dice que debe establecerse por qué motivo no se está firmando. Porque muchas veces bajo el tema de abuso de poder, uno agarra y les dice, señor fiscal, con el debido respeto, solicito esta situación. No, dice, no, eso no va en la declaración. ¿Pero por qué? No, porque no estamos viendo esos aspectos. Y ahí es donde ustedes tienen que, no generen confrontación porque es peor, pero digamos que de un ámbito de aplicación humilde, va a disculpar, señor fiscal, quizás, y este es un bonito ejemplo, digamos, quizás yo no le entienda mucho y no tenga la experiencia necesaria, porque hasta ahorita yo sigo manejando ese discurso, pero cuando leo el artículo tanto, yo más o menos le entiendo que quiere decir esto, y se lo lee. Mire, y se lo pasa el procedimiento. O sea, yo no tengo la experiencia que tiene usted, le digo, porque usted tiene hartísimos casos, yo de vez en cuando tengo 1 o 2 casos, pero yo entiendo esta figura. Ahí es donde ustedes tienen que utilizar la persuasión, cómo hacerse entender y hacer que la persona que está, en este caso la autoridad fiscal o policial, en calidad de receptora, tenga la posibilidad de asimilar el contenido de la información que usted le está transmitiendo para que él pueda acceder y lo deje pues tranquilo introducir los datos que usted desee. Porque eso dice el procedimiento. No es que a usted se le ocurrió y que tiene que hacerlo contar porque usted quiere. No, aquí está. Si se rehúsa o no puede suscribirla, se consignará el motivo. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando se hacen en los casos de 1008, y esto es para un ejemplo generalizado, es lo mismo que pasa cuando encuentran droga en medio monte. La policía se va sin la fiscalía. Pero fíjense lo curioso, ¿no? Lo curiosango, pues. Es para que ustedes vean la magnitud de lo ilegal que puede ser un acto. La policía dice, por información de inteligencia procesada, y no sabemos qué información, no sabemos qué inteligencia, no sabemos nada. Se ha llegado a establecer en su informe, dice, que habían movimientos oscuros, no ideales, de procedencia ilícita. Así le mete una ensalada de palabras. Motivo por el cual nos constituimos a verificar. En el lugar encontramos una fábrica de droga y empieza a detallar y procedimos a secuestrar esto y esto. Les estoy dando un ejemplo clarito de lo que pasa comúnmente. Terminan el acta, supuestamente ya destruyeron todo, porque como no se puede trasladar, están en medio monte, y le ponen, no se contó con fiscal por la lejanía del lugar. No se contó con fiscal porque no sabíamos que íbamos a intervenir una fábrica. Fíjense ustedes, porque en la elaboración del acta dice que en el hipotético caso de sustancias controladas debe consignarse también el motivo por el cual el fiscal no estuvo presente. ¿Alguien quiere aumentar algo? Doctora Cristina, levantó la mano. Doctor, yo quiero preguntarle a usted algo. Una vez estuve en un allanamiento. Estamos hablando durante el desarrollo ya de una declaración informativa, ¿no? No, esto de un allanamiento. O sea, de la nada aparece la policía, ¿ya? Y entra, ingresa con fiscales, por supuesto, un allanamiento sorpresivo, no encuentran nada, todo el mundo obviamente
alterados en esa casa por la sorpresa y no encuentran nada. Resulta de que yo ya charlando con el policía, poco a poco, le digo, ¿y por qué vinimos? O sea, yo no sabía qué estaba. Y me dice, por la charla eran ex narcotraficantes en la casa esa que se allanó. Entonces, yo me di cuenta que era una forma de chantaje, o sea, sabemos cómo se maneja la policía, y lo voy a decir así francamente. Era que la policía quería chantajear seguramente a esos ex narcotraficantes para meterlos a un proceso y sacar plata. Pero no había nada. Yo quiero saber si, digamos, como si yo fuera abogado de esas personas a quienes le allanaron la casa, ya tengo el derecho de pedir pruebas del por qué me allanaron, y si me dicen, no, es que me llegó por chat, pedir, solicitar que ese chat del policía donde recibieron esa denuncia hagan un desdoblamiento para ver si realmente existió una denuncia o es que la policía lo hizo para chantajearme. Ya, lo vamos a dividir en dos partes. Si bien puede ser cuando es un allanamiento el inicio de una investigación, ya, en este caso lo vamos a tomar como si fuera, y nos vamos a apartar de la clase, como si fuera un hecho donde no hay aprendido todavía, ya. Solamente el caso lo han iniciado para generar algún tipo de presión, extorsión, y vamos a ver cómo lo presionamos para que vomite plata, ya. En primer lugar, para conocimiento y tips de todos los abogados que están presentes en esta sala. En un allanamiento que se da, ya sea durante el desarrollo de una investigación o que sea por inicio de una información procesada de la policía, usted inmediatamente se entera, se va corriendo y tiene que llegar antes de la finalización del acto. Por eso lo vamos a dividir en dos partes. ¿Por qué motivo? Razón o circunstancia. Porque para prevalecer que todo es transparente, que no hay ninguna malicia, que lo que se pretende es investigar un hecho de conducta reprochable ilícita con responsabilidad penal, tenemos que generar, bajo el manto del debido proceso, prueba. Entonces, para lograr materializar lo que observa la doctora Cristina, vámonos al artículo 174. Nos vamos a ir con el procedimiento en mano. Artículo 174. Dice registro del lugar del hecho. Estamos hablando de un allanamiento. Entonces, es un acto completamente lícito, legal, procesalmente hablando, identificable, que debe realizarse un acta vinculando al lugar donde se va a realizar el allanamiento. Y ahora vámonos al segundo parágrafo. Léalo, doctora, el segundo parágrafo, porque estamos hablando de lo que la policía está queriendo hacer cuando usted manifiesta la circunstancia extorsiva. Fíjese lo que dice de entrada el procedimiento penal para que no haya esa figura. Léalo el segundo parágrafo. El funcionario policial a cargo del registro elaborará un acta. Fíjese, acta, ya, hasta ahí nomás, no hay una coma, pero quiero ahí. Y aquí metámonos al tema directamente integral. Y nos vamos al artículo 120. Y por la importancia y la trascendencia, lo vamos a leer. Váyase al numeral 2 del 120. Léamelo, por favor. Ya. Indicación de las diligencias realizadas y de sus resultados. Ah, ya. ¿Le estoy respondiendo procesalmente a lo que usted está preguntando? O sea, doctor, lo que quiero saber es si tienen que tener un motivo real demostrable de una denuncia o no. O sea, porque aquí, como nosotros vivimos, todo el mundo chantajea. Claro, la policía, pero entonces, chantajea porque lamentablemente los abogados dejan que lo chantajeen. Si usted va y reclama durante el desarrollo del acto que se haga el acta conforme al registro del lugar del hecho y que se contemple en ese acta este numeral 2, porque habla de los resultados del hecho investigado o de las diligencias realizadas. Entonces, si no ha encontrado nada, ahí tiene que poner pues en el acta, no se encontró ningún resultado, nada. Usted tiene que hacer que se ingrese. Y el susto, o sea, y el susto, o sea, tienen, o sea, sin pruebas, sin nada, ellos pueden ir y allanarme. Pueden, y por ejemplo, pueden, doctora, no sin deben, prueba. pueden. Sin Pueden, prueba. doctora, es su competencia, No, el claro. 295 les da la competencia. Ya. Pueden Y no hacerlo, puedo aunque sea- pedir yo pruebas de esa denuncia para que así constatar, digamos, poder demostrar de que ha sido por chantaje o no. Puede, doctora, pero por eso es el procedimiento. Pues. Si usted quiere demostrar que ha sido chantaje, lo primero que tiene que hacer es
demostrar que durante la realización del acto, es lo que le estoy demostrando, no hubo ningún resultado de ilegalidad. Y aquí dice, y su resultado. Si no logramos hacer ese ejercicio mental que fabrique el elemento esencial documentado para que usted pueda asumir, con ese documento puede asumir defensa y se convierte en víctima de lo que era aparentemente un estado de defensa del imputado que estaba siendo aparentemente procesado ilegalmente. Entonces usted con esto logra consolidar, porque esto es una cadena. Si usted pretende en el momento del allanamiento decir, me están traumando, acá no hay nada, no puede ser posible, esto es un acto extorsivo, no puede, si ni siquiera han investigado, si ni siquiera usted ha intervenido en la elaboración del acta que diga cuál es el resultado de la investigación, nos estamos atropellando. Ahí va a ser el que mejor lo presente el caso, de la forma en cómo mejor lo presente, es el que va a ganar, aunque sea el acto ilegal, porque de que la policía puede, lo puede hacer porque el 295 le da esas instrucciones de investigar. Ahora, si dentro de esa atribución usted no ejerce su poder ordenador vinculado a un cumplimiento del debido proceso, donde una circunstancia así como la que indica el 120 en su punto 2, que establece las diligencias y su resultado, allá pues, entonces ahí si hicieron el allanamiento, hicieron la diligencia y no encontraron nada, corresponde que producto de esa diligencia, en esa investigación preliminar que podría durar 20 días según el artículo 300, que antes era 5 días y que se modificaron, entonces tiene que haber un rechazo de investigación. Una vez realizado el rechazo de investigación, ya usted inicia la acción penal, ya, que pueda generar una responsabilidad penal. Ojo, si usted está hablando, veo que alguien publicó acá, no existe el tipo penal de chantaje, extorsión 333, o sea, no es ninguno de esos dos. Aquí hay un incumplimiento de deberes por parte de los policías que pueden generar un daño económico al Estado, que pueden generar un daño económico a particulares. Cuando se habla de chantaje y en el marco en el cual lo estamos proponiendo, no es en el tema de buscar un tipo penal, sino es en el tema de buscar un motivo como hecho para iniciar una investigación que genere responsabilidad penal. Y producto de la investigación realizada vamos a poder identificar qué tipo penal podría ser. Porque no, es como dice bien ahí el que comentó, doctor Rodolfo Paniagua, no vamos a ir a la FELCC, vengo a denunciar el delito de chantaje. Eso no existe. Como muchas personas van y dicen, vengo a denunciar el delito de usurpación de persona porque él dice que soy yo y en el documento, no existe tampoco eso. Y así hay muchas situaciones. O por último, vengo a denunciar apropiación indebida, o sea, un delito de acción privada en la policía de la FELCC. O sea, lamentablemente, por inobservancia, muchos colegas, incluso hasta los mismos colegas lo hacen. Pero en este caso, lo que estamos pretendiendo analizar en el desarrollo de lo que vendría a ser una cadena de custodia en la obtención de elementos que generen responsabilidad penal a través de una investigación bien iniciada o mal iniciada, es que producto de la elaboración de las actas, y aquí voy a ser reiterativo, todo comienza con acta y termina con acta. Si ustedes no tienen conocimiento del comienzo de un acta y no tienen conocimiento del contenido que debe tener ese acta para su conclusión en el llenado, en el desarrollo, en la obtención, estamos mal. No vamos a poder identificar irregularidades, no vamos a poder identificar anormalidades, no vamos a poder identificar hechos que pudieran convertirse en ilícitos sujetos a responsabilidad penal posterior, porque precisamente el acta es de la declaración, el acta es de la intervención policial, el acta es de la aprehensión, el acta es el del arresto. Y todas estas actas están vinculadas ¿a qué? A elementos de una investigación preliminar dentro de lo que podría ser el resultado de una audiencia preliminar que se pueden dar en las 24 horas. Entonces aquí, ¿a dónde llegamos? A que todo el contexto está vinculado a un análisis y valoración integral. Primero, de todo el capítulo vinculado, de todo el capítulo 2, vinculado al título 4 de la declaración informativa del imputado. Y segundo, concatenado al análisis íntegro de todo el procedimiento penal para la tramitación en cuanto a la obtención de la prueba. Porque si no hay prueba, no hay ilícito. Ojo. El último parágrafo del artículo 98, y aquí es para rematar, de verdad pues que es para rematar. Dice, la declaración, su abstención o en su caso, la citación por edicto, se presentará junto con la imputación y con la acusación. Acá hay dos situaciones. Primero que con la imputación casi nunca se cumple. Usted va y llega y producto de la ausencia del cumplimiento de esta norma que dice debe presentarse la declaración informativa, artículo 98, último parágrafo,
usted puede pedir la nulidad de la imputación. ¿Por qué? Porque sería un elemento más que el Ministerio Público no estaría cumpliendo con el requisito que establece. Primero, el artículo 302 y segundo, esta norma procesal que sería un análisis integral, porque aquí habla de la declaración y habla de la imputación y dice que debe ser adjuntada. Ahora la pregunta es, si ya la adjunté, fíjense bien el análisis que le voy a dar, la declaración a la imputación, ¿cómo le voy a adjuntar nuevamente la declaración a la acusación? Ya está juntada en el expediente procesal. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay contradicción? ¿No hay contradicción? ¿Por qué dice aquí que 2 veces la tengo que adjuntar? Porque aquí dice, se presentará junto a la imputación o junto con la imputación y con la acusación. Entonces yo me pongo a presentar ahí, a hablar, o sea que tengo que adjuntarla, pedir su desglose para después presentarla con la acusación. Lo que sí se hace generalmente es que la adjuntan con las pruebas que remiten íntegramente, no con la acusación así. Pocos son los fiscales, un 60% que sí cumplen y la adjuntan a la acusación, la declaración informativa, y no la adjuntan junto con las pruebas. Hay una pregunta, dice, y cuando se lo declaró rebelde, ¿qué se adjunta? Aquí dice clarito, la citación por edicto, dice. La citación por edicto, dice, se presentará, ¿ya? Entonces, no hay aquí donde inventarse nada. El tema es que el cliché del contenido de lo que la norma procesal, nosotros nos los tenemos que meter ahí. Es un tips, digámoslo así. A veces cuando uno lo lee rapidito no se da cuenta, porque no llega a darle el entendimiento eficaz, adecuado y principalmente necesario que aperture el ámbito competencial para hacer el reclamo. Si no llegamos a esa instancia, lamentablemente nosotros somos cómplices de esa arbitrariedad. Porque fíjense, estamos 1 hora analizando un solo artículo. Entonces, para su análisis no es a la letra muerta la palabra. Se tiene que vincular. Y ojo, no hemos hecho relación con la Constitución, no hemos hecho relación con la ley del órgano judicial, no hemos hecho relación con la ley orgánica del Ministerio Público. Solamente me estoy abocando para no hacerlo muy amplio y tedioso al procedimiento. Porque yo puedo hacerlo esto mismo con las competencias de fiscalía, con las competencias judiciales, el artículo 54, numeral 1, que habla acerca del control jurisdiccional. Entonces, toda esta área, digámoslo así, nosotros tenemos la obligación de conocerla en la amplitud más favorable para generar argumentación jurídica, que tenga el respaldo o sustento legal identificado concretamente en la parte del procedimiento o del artículo que nos interesa y que se vincula a nuestro reclamo. Es muy importante. ¿Por qué motivo? Identificación de agravio, prueba a ofrecerse, pertinencia, no preclusión y principalmente denunciar la vulneración del derecho a la defensa. Porque que ustedes no lo crean, el incumplimiento de todas las observaciones que estamos realizando, en teoría también genera un estado de indefensión, porque contamina la acumulación de elementos probatorios que después van a ser utilizados en audiencia para pedir la intermediación de privarle de un derecho al imputado, en este caso su libertad, a través de una medida de restricción. Y vamos a suponer que no le privamos el derecho a la libertad y que el imputado o que la fiscalía pide para el imputado medidas sustitutivas. ¿Ustedes creen que una medida sustitutiva no es restrictiva? Que te pongan un arraigo, que te digan vas a ir a firmar cada 15 días, una vez a la semana, que te digan vas a presentarme un garante personal que tenga economía, un buen patrimonio, o que tenga un buen trabajo, o vas a pagar una fianza económica de tal monto. Por último, ahora se animan a decir, más allá de sus atribuciones, le vamos a poner un arraigo nacional, pero también va a contar en la disposición que no puede salir del departamento. Ya se animan a hacerlo eso los jueces, digamos. Entonces nosotros ahí tenemos que accionar ese tema, digamos. No está en la norma procesal esa situación. Inclusive, el arresto domiciliario con escolta policial permanente ya ha sido modulado por la jurisprudencia constitucional. Eso no existe. Puede haber una verificación permanente de que el policía vaya y verifique, pero no de que esté con la escolta policial permanente, porque ¿qué dijo el tribunal? No, pues si el imputado, peor si es escaso recursos, ¿cómo le va a dar manutención? ¿Cómo le va a dar alimentación? ¿Cómo le va a dar un lugar donde el tipo pueda dormir? O sea, imagínense, le está diciendo vaya y viva con esta persona a su lado, y usted tiene que darle comida, tiene que darle, porque el Estado no le va a llevar hasta su casa, alimentación, seguridad, transporte, higiene, ¿no? Porque no solamente come, también hace sus necesidades, también necesita bañarse. Todo ese análisis
Ya el Tribunal Constitucional ha dicho ya no va. Pero sin embargo, actualmente igual le siguen dando, digamos. Así con, ¿para qué? Para que no pueda acceder. Le dan el beneficio a la cesación, pero con esa restricción. Hasta que ya vos agarré, apelás, presentás acción de defensa, porque no corresponde, escucha, ya te acusaron, ya tenemos que ver la forma de cómo cambiar incluso el instituto jurídico por el cual vamos a lograr o pretender tener una cesación, porque ya ahí cambia la figura. Entonces, esas situaciones, por ejemplo, nosotros las tenemos que tener claras al momento de la elaboración de las actas, si es que están vinculadas a la responsabilidad de un hecho para desvirtuar probabilidad de autoría y al mismo tiempo generar elementos que nos vayan a poder ayudar a un posible, en este caso si estamos hablando de aprehensión, un posible sobreseimiento, porque si hay aprehensión se supone que va a haber imputación formal, y si hay imputación formal va a haber apertura de la etapa preparatoria, y si hay apertura de la etapa preparatoria no existe la posibilidad de que haya un rechazo para el imputado, sino tiene que haber un sobreseimiento. Entonces esos institutos los tenemos que tener claros. Para concluir, vamos a hablar del artículo 99. Fíjense muy bien, careo del imputado. El careo del imputado, perdón, doctor Ronald Salazar, ¿quiere preguntar algo? Ya, mi pregunta es, doctor, el tiempo que tiene el fiscal para presentar la imputación. Lo ha notificado por edicto, digamos, hoy día, en la etapa preliminar. Ahora, la presentación de la imputación ante el juez para considerar la rebeldía, doctor. Ah, ya. De acuerdo a lo que entendí. Si estamos hablando de la etapa preliminar y su complementación y el imputado no ha sido habido y se lo notificó por edicto de prensa, con la modificación de la ley 1173 no habla de plazo. Ya no existen los 10 días que antes había. Ahora ya no. Ahora puede ser ayer. ¿Ya? Porque no, en ningún lado del procedimiento están tampoco las famosas 24 horas. Solamente se tiene que entender que tiene que ser un plazo razonable. ¿Ya? Porque muchos decimos, al momento de fundamentar, me notificaron fuera antes del plazo de las 24 horas cuando te llega una notificación. Ahorita a mí, por ejemplo, me llegan notificaciones de la gestora a las 10 de la noche, 6 de la tarde y la audiencia a las 9 de la mañana. Imagínense. Y llegan así las diligencias de notificación. Si usted piensa que con ir al juzgado y le va a decir no está a las 24 horas de la notificación, hablando inclusive hasta de un edicto de prensa, si usted cree que no está, es una causal, digamos, atribuible a una declaratoria de rebeldía producto de su negligencia porque no lo llamó a su imputado y así lo ve el fiscal y así lo ve el juez. No sería lo correcto, digamos, pero lamentablemente el procedimiento ya cercenó esa posibilidad. Porque al hacer la modificación del trámite por edicto, primero que ya no se hacen las 2 publicaciones que antes se hacían. Segundo, que ya no habla de los 10 días. Y tercero, que la publicación por edicto, ahora resulta que ya ni siquiera es en el periódico, es una publicación, es un edicto digital del sistema judicial. ¿Ya? O sea, ya solamente se adjunta al expediente una fotocopia así, acá está notificado por edicto judicial. Ya no es edicto de prensa, de circulación nacional, otro de circulación del lugar que se conoce el hecho, ya no, ya. Entonces, si hablamos del plazo, el único plazo que se computaría para la licitud estaría vinculado a una solicitud de combinatoria que usted tiene que hacer al juez, porque ya se cumplió la etapa preliminar y su complementación, y se computaría única y exclusivamente los 5 días que el procedimiento establece para la remisión del requerimiento conclusivo pertinente, ya sea de rechazo, salida alternativa o imputación formal. Aún así, en el hipotético caso de que el rechazo, perdón, de que la imputación sea presentada con el edicto de prensa el día 6, vamos a suponer. Eso no genera la nulidad del acto, digamos. Solamente se aparta al Ministerio Público porque hay un incumplimiento de deberes del funcionario, ha habido una irresponsabilidad, pero el acusador particular independientemente puede continuar con el proceso, ya sin la participación del Ministerio Público por negligencia o inobservancia, digamos, de este plazo. Para concluir, cuando hablamos del careo del imputado, dice, el careo del imputado con testigo u otro imputado es un acto voluntario. Entonces, es el primer punto que deben tomar en cuenta. Si está hablando de voluntariedad y el fiscal señala audiencia, peor si es en calidad de anticipo de prueba. Ustedes con un simple memorialcito agarran y presentan, señor juez, tomando en cuenta que el artículo 99 habla que es un acto voluntario, ¿ya? Nosotros no queremos realizar ningún careo. Bajo esta perspectiva, nos oponemos a la realización de este acto investigativo, dejando la expresa constancia de que nosotros no queremos participar voluntariamente de este acto. Entonces, es una forma en la cual ustedes pueden dejar la constancia de su posición. ¿Por qué tiene que haber esta constancia? Porque si ustedes pretenden anular este acto y que a pesar de que lo pidieron se realizó, es la única forma de generar la nulidad para que el juez lo haga. Si no,
es imposible. No es que le van a decir, señor juez, resulta que en el careo nos notificaron y bueno, ya cuando estábamos desarrollando nos dimos cuenta que no queríamos estar y no dimos nuestro consentimiento, por eso no firmamos el acta. Entonces eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Tienen que dejar la constancia documentada de la negativa para la realización de este acto. Y para continuar, si éste lo acepta, se aplicarán todas las reglas establecidas para su declaración. Por ese motivo es que es un acto voluntario, porque el desarrollo de la audiencia de un careo tiene, conforme a esta norma, el cumplimiento de todas las reglas para su declaración. ¿Qué significa? ¿Por qué tiene trascendencia? Porque si en esa actuación existiera un ápice de asumir responsabilidad, no debería ser lícita. ¿Por qué? Porque la declaración es un mecanismo de defensa. Y aquí nos vamos a lo que establece el artículo 95. En la primera parte, el imputado podrá declarar todo cuanto considere útil para su defensa. Entonces, si aquí el artículo 99 del careo nos dice que es un acto que se aplicará en relación a las reglas de la declaración, automáticamente ustedes se van al artículo 95 y dice el imputado podrá declarar todo cuando considere útil para su defensa. Entonces, cuando la fiscalía pretenda realizar un careo entre imputados, entre testigo e imputado, este no tiene la finalidad de generar responsabilidad penal y es muy mal utilizado. ¿Por qué? Porque tiene que ser tratado y tomado como un acto de defensa. Y lo dice el procedimiento, se lo estoy demostrando. El planteamiento de la realidad que se utiliza está vinculado siempre para generar responsabilidad penal. Y esa es una vulneración a la presunción de inocencia, porque se está tratando de establecer que esa actividad investigativa, producto del careo, sea para generar responsabilidad penal. Dicen muchas veces, en el careo se contradijeron, los dos se echaron la culpa. En el careo esto dijo el uno, esto dijo el otro. Y eso es para generar responsabilidad a futuro en una acusación fiscal. Y eso es lo importante que ustedes deben analizar cuando hacen el análisis. No es el planteamiento. Yo ayer les hablé de un caso de violación que iba a haber hoy día. ¿Ya? Analicé varios aspectos del cuaderno de investigación. Lamentablemente el juicio se suspendió porque no fue la fiscalía y no fue el acusador particular. ¿Ya? Pero ahí hay dos aspectos. Hubo un sexo oral. El tema es que la fiscalía dice, y aquí viene esta situación como parte de la observación en el análisis ya de fondo vinculado a elementos colectados. La fiscalía dice, en ese hecho de violación, que el hombre, que el pelao, que es menor que la supuesta víctima, un año menor, tiene 16 y la chica tiene 17, ¿ya? Que le introdujo el pene en su boca. Él dice que fue un acto de masturbación que ella le hizo a él y nunca habló de sexo oral. ¿Qué es lo que hay en el cuaderno de investigación? Solamente hay 9 pruebas. De las 9 pruebas, la más importante y contradictoria, el informe psicológico, que es lo que cuenta ella. Pero en todo el desarrollo de ese contexto, desde la cautelar hasta la acusación, no hay ningún acto investigativo. Aparte que hay incongruencia, hay el descargo de una persona que es testigo, que vio que ellos estaban tranquilos, no había ningún tipo de presión. Ahora aquí lo importante va a ser establecer en el margen de la credibilidad quién hace, según yo, quién hace un mejor planteamiento del supuesto hecho. Porque la base esencial es lo que ella le dice al psicólogo, donde en el informe existen unas 2 o 3 contradicciones. Le hago este preámbulo para demostrar que todo elemento probatorio documentado que no haya sido bien obtenido permite generar duda. Y nosotros tenemos que utilizar esa duda en el marco de la presunción de inocencia como un elemento objetivo a demostrar. Porque la juez, a momento de la audiencia de medida cautelar de ese mismo tipo penal, como es un caso del menor, es la misma juez, en ese momento dijo, si bien es cierto, el certificado médico forense no habla de lesión corporal, no habla, habla que la muchacha tiene diferentes tipos de himen elástico, que tiene himen elástico y diferentes tipos de conducta, no es menos cierto que este documento no desvirtúe lo que manifiesta en su declaración. O sea, imagínense el tipo de interpretación que les da inicialmente. Aquí es presunción de inocencia, no presunción de culpabilidad. El hecho ya de
establecer que no hay en el documento que se presenta como prueba elemento de responsabilidad penal, ya automáticamente ya introduce, y es algo que yo, digamos, lo voy a anotar muy desde el inicio del juicio, si es que me da la oportunidad de participar, como un elemento de introducción de alegato inicial, porque ella en la cautelar dice, sin embargo, los elementos suficientes son la declaración de la chica y el informe psicológico. Y con eso vamos a ver qué pasa en el desarrollo de la investigación. Y de ahí en adelante no hubo nada y se acusó. Se cumplió el plazo y se acusó. Y es violación agravada. Entonces, yo tiendo a ver esa situación, a ver cómo voy a plantear en el tema del análisis a las contradicciones de la prueba que presenta el Ministerio Público. Obviamente, ahí voy a llenar de exclusiones probatorias esas 4 pruebingas. Voy a decir que no ha sido lícitamente obtenida, que no hay requerimiento fiscal, no hay las notificaciones, en ningún momento se me dio la oportunidad de poder impugnarla. Hay un conjunto de cosas que se pueden observar, que va a ser, como vulgarmente se dice, lata nomás. O sea, el tipo solamente pretende ser un chicanero. Claro, cuando uno asume una posición y habla y demuestra que está observando los documentos obtenidos, no, uno es un chicanero, no busca uno el debido proceso desde la percepción de la supuesta víctima, ¿ya? Pero en ese entendido yo les estoy demostrando que este acto procesal vinculado al careo está siendo muy mal utilizado, cuando lo correcto sería para utilizar como mecanismo de defensa. Y por último, no se puede hacer careo entre un testigo y un imputado, porque aquí clarito dice, el careo del imputado con testigo u otro imputado es un acto voluntario. Tiene que asumirse esa voluntariedad. Y segundo, si este lo acepta, estamos hablando del imputado, se aplicarán todas las reglas establecidas de la declaración. La pregunta aquí es ¿por qué no se puede hacer el careo vinculado aceptado entre imputado y testigo? Porque el testigo no tiene las mismas reglas para su declaración que las que tiene el imputado. El imputado en su declaración puede utilizar todo cuanto sea útil y pertinente conforme al artículo 95, porque dice expresamente, el imputado podrá declarar todo cuando considere útil para su defensa. El testigo no, el testigo tiene que hablar acerca de lo que sabe, conoce, dice, ha estado o no ha estado. No goza de esta posibilidad, ¿entienden? Entonces, si el testigo no está vinculado en cuanto al deber de abstención o la facultad de abstención vinculada al artículo 196 o 197 del procedimiento penal, tiene la obligación de declarar. Si no declara, se mete en el problema de lo que establece el 193 en cuanto a la compulsión. Se lo mete preso y se lo procesa por falso testimonio, ¿ya? O se ordena su aprehensión, en otras palabras. Entonces, estos elementos es solamente para un preámbulo generalizado de lo que ustedes pueden utilizar vinculado a esta norma procesal enmarcada en la forma de litigio en audiencias preliminares. Doctora Lisette Zambrana, ¿quiere decir algo? Sí, doctor, a lo que usted comentaba dentro del proceso penal del adolescente que usted está siendo patrocinado, hay un artículo del Código de la Niñez y Adolescencia, que es el 309, que es la preparación del juicio oral. En el artículo 311, que es la audiencia de juicio, dice, iniciado el juicio, este se realizará sin interrupción todos los días hábiles hasta que se dicte la sentencia, debiendo en caso necesario habilitarse horas extraordinarias hasta finalizarlo en un plazo máximo de 5 días hábiles, que podrán ser ampliados por un periodo similar por razones debidamente fundamentadas. En el caso que se suspendió ahora su audiencia, ¿no? A tomar en cuenta esos Claro, 5 días. la audiencia se suspendió porque no fue la fiscalía y no fue el acusador particular. No inició el juicio. Ahora, similar situación ocurre en los procesos. Lo que usted acaba de leer se llama principio de continuidad y está también inmerso en el proceso ordinario y dice que bajo la norma procesal vinculada a la ley 1173, el juicio es ininterrumpido y bajo el principio de inmediación solamente se puede suspender en 4 ocasiones conforme al artículo 335, 345. Ahorita mismo le digo. Pero en la realidad, por la sobrecarga que hay, no se cumple. Dice claramente el artículo 335 las causales de suspensión, 335 del procedimiento penal, y dentro de las causales de suspensión solamente hay 4 puntos, ¿ya? Y en el hipotético caso, durante el desarrollo, bajo el mismo principio de continuidad, esto es más específico que lo que usted nos acaba de leer, porque aquí dice que si se suspende la audiencia, tiene que ser por un lapso no mayor a 8 horas, porque debe regir el principio de continuidad, pero en la realidad, lamentablemente, todos los tribunales están saturados y, bueno, señalan fechas en función a su rol de agenda. Ni siquiera a veces pueden cumplir con el procedimiento vinculado a los 5 días que establece el procedimiento vinculado al artículo 113 del Código de Procedimiento Penal, a la elaboración de las actas y de la realización de la audiencia de juicio oral.
En ese entendido, es nomás aguantar, digamos, el sistema. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, a nosotros nos han suspendido la audiencia para aquí a 2 semanas. Estamos fuera de los 5 días que establece el procedimiento. El matiz va a ser, primero, que no comenzó el juicio. Eso va a ser solamente de aclaración. Excelente la observación, doctora. Doctor Winton Celis. Sí, pasa lo siguiente. Quisiera consultarle, en un proceso, en un caso concreto, se ha producido lo siguiente. Ha habido una intervención directa de la policía con ciertas particularidades. Digo ciertas particularidades porque por alguna razón no se ha elaborado el acta, no se ha elaborado el informe de esa intervención policial. Sin embargo, ha derivado en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y realizada las declaraciones tanto de la presunta víctima y el presunto, diremos, agresor, se ha emitido un rechazo. El rechazo decía que no se han reunido suficientes elementos de convicción y que los elementos que cursan en el cuaderno de investigación no son suficientes para formular una imputación, en consecuencia se ha rechazado. Ya. Sin embargo, en conocimiento del fiscal superior, el fiscal superior dice, si no se ha investigado, investigue y continúe con la investigación. Ha revocado el rechazo. Luego de ese rechazo, se han ido produciendo varios actos motivados más por el denunciado o el investigado para demostrar de que el hecho no había ocurrido y que la intervención de la policía no había sido, diremos, bajo un margen de regularidad. Uno de los policías informa que el hecho denunciado como tal no habría existido y cursan en el cuaderno de investigación solamente, diremos como actos investigativos, informes psicológicos que han sido motivados por la denunciante, que le atribuyen a ese hecho inexistente un presunto daño. Ahora, en esa descripción de esos hechos, mi consulta es la siguiente. Ha transcurrido, si bien lo he descrito rápidamente, han transcurrido aproximadamente 1 año y 8 meses, hasta 1 año y 10 meses que estaría durando la etapa preliminar. Ahora, mi consulta es la siguiente. ¿Es posible que el fiscal pueda emitir una nueva resolución de rechazo? Es mi pregunta, doctor. Sí, es posible. Sí puede. No sería legal, pero sí puede porque en ninguna parte está prohibido. En ninguna parte del procedimiento dice si el fiscal no se pronuncia en 1 año y medio, después de que hizo anteriormente un rechazo, se reaperturó la investigación, no habla específicamente. No se olviden que parte de la concepción de nulidades procesales que identificamos en la sentencia constitucional a la que se hizo referencia es que tiene que estar expresamente el acto como parte de una ilegalidad observada o expresamente identificada como causal de nulidad, en este caso vinculada al artículo 169, numeral 3, como un defecto absoluto. Si está incumpliendo ese procedimiento al cual hace referencia el Código de Procedimiento Penal, puede ser anulable. Pero otra condición, si no está expresamente mencionado, no. Porque lo que usted nos ha manifestado implica, yo entiendo que va como abogado del imputado, pero ahí implica una total falta de accionamiento por parte de la víctima. No ha hecho nada. Si está en el estado que usted me dice, la víctima ni le importa su caso ahí. Entonces ya el Tribunal Constitucional ha establecido también que la víctima no puede generar inacción por inactividad. Esa situación ingresa a una ponderación de derechos porque el imputado no puede estar sujeto a un indeterminado tiempo de procesamiento. Esa sería la respuesta desde mi perspectiva y bajo mi entendimiento, apreciado doctor.